Nuevamente bendiciones, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno. Esta mañana vamos a tocar un tema muy importante, un tema que necesitamos tomar en cuenta en nuestras vidas. Y esta mañana también Héctor, aquí valientemente, nos va a leer este versículo que podemos ver en la pantalla. Dios le bendiga, hermanos. El versículo de hoy es Proverbios 16:24. Panal de miel no son dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Excelente, muchas gracias, Héctor. Excelente versículo para iniciar y para poder meditar esta mañana. Cuando yo estaba de la edad de Héctor, yo soñaba con tener superpoderes. Y yo veía las caricaturas y trataba de imitarlo. No sé cuántos aquí intentaron hacer el Kamehameha, creo que muchos, o otros superpoderes. Y más o menos de esa edad yo una vez tuve un sueño. Nosotros siempre jugábamos en la calle con mis hermanos y otros vecinos, pero en este sueño jugábamos así como jugábamos con bicicleta, con trompo, con diferentes cosas, pero soñaba que corríamos con los brazos extendidos y después de correr un poco comenzábamos a volar. Entonces el juego era de volar y corríamos y volábamos, y esa sensación de libertad se quedó en mi mente. Con el tiempo vamos aprendiendo que esos superpoderes no existen, que esos superpoderes están en la imaginación, que no hay superpoderes, pero tendemos a irnos al otro extremo, a creer que no tenemos poderes dentro de nosotros, que Dios no nos ha dado alguna habilidad extraordinaria. Y vea este versículo que nos deja el escritor a los hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos algo muy poderoso, es viva y eficaz y penetra hasta el fondo del corazón de las personas. Vemos por allá superpoderes en las películas de leer mentes, pero esto es todavía más. Esto penetra hasta lo más profundo del corazón de las personas. ¿Y cuál es ese superpoder que tiene Dios? Su palabra. Su palabra tiene un poder muy grande, un poder que nos impacta a todos nosotros. Pero es algo que nosotros escuchamos muy frecuentemente, la palabra de Dios. Pero ¿qué significa realmente esa palabra, valga la redundancia, ese orden de letras? ¿Qué es? ¿Qué son las palabras? Podemos nosotros decir, cuando vamos a la escuela, está aprendiendo palabras, porque está aprendiendo ciertas letras que acomodadas entre sí comienzan a tener un sentido, significan alguna cosa. Podemos decir eso, pero es más que letras, más que esos símbolos ahí acomodados uno detrás de otro, algunos más bonitos, otros más feos. Es más que eso. Pueden ser sonidos entonces, esos sonidos que nosotros luego llevamos a dejarlos plasmados como esos gráficos, como esas letras, como esas palabras. Puede ser eso, pero esas representaciones se quedan hasta ahí. La palabra tiene una connotación todavía mucho mayor. Cada palabra que nosotros pronunciamos y cada palabra que Dios pronuncia tiene un significado. Cada palabra tiene algo que significa, tiene algo de valor, tiene algo que transmite. Cada palabra es un mensaje. Cuando yo hablo, no solamente estoy emitiendo sonidos, estoy transmitiendo algo que parte de mi mente, de mi alma, de mi corazón, lo estoy transmitiendo a ustedes. Y ustedes lo escuchan, pero lo asimilan. Están recibiendo no solamente un sonido, no solamente esas letras por ahí, están recibiendo un mensaje, algo que tiene un significado. Entonces con las palabras nosotros transmitimos un significado. Jesús mismo, cuando viene a la tierra, Él se representa a sí mismo como el verbo de Dios. En otras traducciones, la palabra. Porque Jesús encarna el mensaje mismo de Dios, la voluntad de Dios, y revela esa voluntad
a todos nosotros y nos muestra el carácter de Dios, nos muestra quién es Él. Entonces, palabra tiene un significado muy importante, no solamente a un cierto orden de cosas, de sonidos o de letras que se acomodan una detrás de otra. Estamos hablando de un mensaje y algo que tiene un significado. En el principio vemos a Dios creando los cielos y la tierra. Vemos que la tierra estaba vacía y desordenada, entonces dijo Dios, hágase la luz. Y comienza Dios a pronunciar estas palabras. Y vemos a Dios, no se nos relata, y Dios comenzó a hacer el sol, Dios con sus manos hizo las estrellas, Dios con su mano separó las aguas de las aguas. No, se nos dice, y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas, que la tierra de vida, dijo Dios. ¿Por medio de qué Dios entonces creó todo esto que nosotros podemos ver? Por medio de su palabra. Entonces vemos que en la palabra de Dios hay un poder. La palabra de Dios se pronuncia y toda la creación, toda la naturaleza la obedece, toda la naturaleza trabaja de acuerdo a esa palabra. Entonces hay un poder en la palabra de Dios. Y todo lo que vemos, lo que conocemos, lo que nosotros somos, fue producto de esa palabra poderosa de Dios. Entonces sí hay un poder grande en Dios. Y luego Dios en la creación dice, vamos a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen y semejanza. Y nosotros somos creados entonces a imagen y semejanza de Él. ¿Qué significa eso? Pues tiene muchas connotaciones, es algo muy complejo que no podemos definir tan fácilmente. Esto es, dar una respuesta fácil es muy complicado. Pero sí podemos ir enumerando características que Dios nos otorga a nosotros cuando dice, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y una de las características que Dios nos otorga a nosotros es que también nos otorga el poder de la palabra. Un poder como el de Él, pero sí hay un poder en la palabra que nosotros pronunciamos. Hay un poder tan grande, pero tan grande que cambia las vidas por completo. Vea lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ambas cosas están en poder de la lengua. Y los que la aman comerán su fruto. Dice que por un lado está la muerte, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la soledad, la ausencia de Dios. Están en poder de la lengua, de nuestras lenguas. Nosotros tenemos ese poder en nuestra boca para poder, pero también está el poder de generar vida, de generar paz, amistad, alegría, de atraer la presencia de Dios. Está en nosotros. Es un poder que viene a nosotros, pero que nosotros lo usamos a nuestra discreción, según nosotros propongamos en nuestro corazón. Está ese poder. Y este versículo dice algo todavía más. Dice, los que la aman comerán su fruto. En otra versión dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. Y aquí manda o nos presenta otra analogía. Nos presenta la analogía de sembrar y cosechar. Y todos los que trabajan en el campo saben de que si van a sembrar maíz, siembran una semilla de maíz para cosechar mucho maíz. Y un árbol de mango proviene de una semilla de mango y se produce un árbol que genera mucho fruto de mango. Esto quiere decir que cada palabra que nosotros sembramos no solamente va a tener una consecuencia, sino una consecuencia multiplicada. Todo lo que nosotros digamos se va a incrementar exponencialmente en la vida de las demás
personas. Cada poder que ha sido otorgado a nosotros tiene consecuencias. Si nosotros tenemos ese poder en nuestra boca, Santiago, tomando esta analogía del fruto, también lo menciona y dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Podemos ver ahora en día, por algunas razones han habido muchos incendios en todas partes, y el volcán de San Miguel tenía un incendio que no podían controlar. Dice, un bosque entero quemándose. Imaginamos muchas llamas, mares de llamas arrasando con todo. Pero todo esto se origina por un pequeño fuego, por una chispa, por un descuido, por una negligencia, por algo pequeño se origina todo este incendio. Y es lo que nos está diciendo Santiago. La lengua funciona así. Nosotros sembramos, como también lo dice Proverbios, sembramos un poco y cosecharemos mucho. Sembramos un poco de bien y podemos cosechar mucho bien. Pero si sembramos un poco de mal, podemos cosechar mucho mal. Eso es la lengua. Capítulo 3 de Santiago es una lectura que nos ayuda a entender cómo debemos nosotros actuar conforme a nuestras palabras. Y pueden leerlo todo el capítulo. Este poder es un poder que nosotros hemos subestimado o subestimamos constantemente en nuestras vidas. Y tenemos que muchas veces reflexionar y poner atención en lo que hacemos, en lo que decimos. Muchas veces no evaluamos lo que decimos, no evaluamos nuestras palabras. Y yo tenía un problema que detecté hace mucho tiempo. Todavía no conozco la solución a las palabras correctas, pero iba a alguna velación, llegaba cerca de alguno de los dolientes y no sabía qué decir, y yo le decía, ¿cómo está? ¿Y cómo creen que estaba esa persona? No tenía palabras, pero tampoco no había evaluado realmente la implicación de lo que yo estaba diciendo. Todo lo que nosotros decimos tiene una implicación, pero muchas veces no estamos evaluando realmente qué es lo que decimos, qué impacto tienen las personas, cómo la va a recibir. Debemos de ser conscientes de eso. Muchas veces nosotros parecemos carritos mensajeros o palomas mensajeras y llevamos mensajes, y muchas veces no sabemos realmente el origen o la veracidad de esas cosas, y se comienzan a producir esos dicen que dijo, es que fíjate que dijo fulana esta cosa, y dijo fulano, y a veces nos encanta eso que dijo, y queremos compartirlo con alguien más. Entonces nosotros nos comenzamos a convertir en mensajeros también. Hay que hablar con cuidado. Podemos estar esparciendo semillas que no son correctas. Podemos estar esparciendo mensajes que nosotros no sabemos las consecuencias, muchas veces injustas, que pueden tener. Hay algo en nosotros que nos debe ayudar a comprendernos. Nosotros los seres humanos hemos avanzado como humanidad en conocernos un poco más. Y la psicología ha ido identificando que nosotros hablamos por patrones. Muchas veces creemos que pensamos todo lo que hablamos, pero no necesariamente. Si usted toma su celular y se mete a un chat, puede ser de WhatsApp o donde sea, y comienza a escribir cualquier cosa, le van a empezar a aparecer ciertas sugerencias de palabras, y si usted le va dando a aceptar a cada una de esas palabras, se le va a formar una oración completa. Nosotros podemos decir cómo ha avanzado la tecnología, y es cierto, la tecnología ayuda a predecir, pero no es que hay una persona detrás ahí con una bola de cristal tratando de predecir palabras. Es que ese base de datos nos conoce muy bien a nosotros y sabe las palabras que estamos acostumbrados a repetir. Sabe muy bien después de una palabra cuál es la que más solemos decir. Hablamos por patrones, hablamos constantemente las mismas cosas. Hay una canción por ahí para los niños que dice: hola don Pepito, hola don José, pasó usted por su casa yo pasé,
Y Dios te da a su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito, adiós, don José. Y nos gusta repetir y repetir esa historia porque siempre dicen exactamente lo mismo. No nos damos cuenta de que nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros repetimos muchas conversaciones exactamente igual una y otra vez, como si fuera un libreto de cine, lo tenemos memorizado. ¿Y por qué dejaste esos zapatos allí? Ay, espérate, es que no tenés paciencia. No, es que ya te lo he dicho una y mil veces, es que vos sos muy amargada. ¿Y cuántas veces se repite esa conversación en la casa? Una y mil veces. Y una y mil veces repetimos conversaciones en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta muchas veces que hablamos por patrones. Y hay patrones que pueden ser dolorosos para otras personas. Hay parejas que están en un noviazgo y comienza una pregunta, casi que es una presión social. Y esta pareja, imagínense que está acá en la iglesia. Entonces todos comenzamos cuando nos acercamos a preguntarle, ¿y cuándo se van a casar? Y todos comenzamos a preguntar eso. Y bueno, ya se comienzan a incomodar, nos ponen una cara contenta, pero ya saben que todo el mundo les pregunta eso. Pero después del tiempo se casan y comenzamos a preguntar, ¿ahora qué? ¿Y cuándo van a venir los niños? ¿Y cuándo? Ya están encargando, ya están pensando. Bueno, esa pregunta es recurrente una y otra vez, hasta que aparece un bebé. Y cuando aparece el bebé, ¿qué pregunta comenzamos a hacer? ¿Y cuándo va a tener la parejita? ¿Y cuándo va a venir el siguiente? Y esos patrones los repetimos una y otra vez. El problema de hablar por patrones es que muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que decimos, pero podemos estar hiriendo a otra persona. No sabemos por qué motivo esa pareja, por ejemplo, este ejemplo que vimos, no se casa. Puede haber un motivo fuerte por lo que no se casa. Y no sabemos si es que esta pareja no puede tener hijos, o si es que esta pareja tuvo un problema con el primero y no quieren, o están en proceso doloroso intentando tener otro hijo. No lo sabemos, pero nosotros hablamos por patrones y debemos tener cuidado, debemos evaluar lo que decimos, debemos ser conscientes y ser cuidadosos con la palabra que expresamos. Muchas veces hablamos inconscientemente y muchas veces hablamos con cosas que nos vienen del corazón. ¿Cuánto nos gusta decir a veces, te lo dije, te dije que te iba a ir mal, te dije que no te iba a salir bien? ¿Cuántos hemos dicho esa frase, esa palabra? Yo te lo dije. Conocí una persona que estaba en planes de casarse y los padres no estaban muy de acuerdo, pero al fin y al cabo ella se casó y poco tiempo después de casarse sucedió una tragedia por ahí, su vida se llenó de mucho sufrimiento. ¿Saben qué le dijeron los padres? Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y esta persona está ahogada en sufrimiento, en dolor, en angustia, tratando de entender por qué le había sucedido esto. Y sus padres no tenían otra cosa más que decirle que yo te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y nos encanta a nosotros, nos encanta muchas veces decir esto, yo tenía la razón y yo te lo dije. Y Jesús nos muestra una historia en aquel hijo pródigo que le pide a su padre que le dé a la parte de su herencia. Y este padre la cede para que este hijo vaya y haga lo que él considere conveniente. Y este hijo la despilfarra toda, destruye su vida, destruye la herencia y toca a fondo. Este hijo vuelve a su padre, venía con la ropa sucia, venía sin zapatos, maloliente, despeinado, y a lo lejos lo ve su padre. Y cuando lo ve y se acerca, este padre le dijo, te lo dije, te dije que te iba a ir mal si te ibas de la casa. Eso dijo, ¿verdad? No dijo eso. Si hubiera dicho eso, ese padre la parábola se llamara la parábola del padre imprudente. Pero ese padre no dijo eso. Se alegró porque su hijo volvió. Ya tenía suficiente dolor, ya tenía suficiente pena, ya tenía suficiente con lo que había pasado en su vida. Ya había aprendido la lección, ya había sufrido las consecuencias.
Ya no había por qué más decir otra cosa. Su padre lo abrazó, lloró e hizo fiesta por su hijo. Y no dijo, te lo dije. Aquí tener mucho cuidado con las palabras que nosotros pronunciamos. Muchas personas tal vez ya están llenas de dolor y nosotros solo podemos aumentarlo un poco más si no tenemos cuidado de las palabras que pronunciamos. Y esto sucede muchas veces entre padres e hijos. Por eso Pablo le escribe a los colosenses y les dice, padres, no exasperen a sus hijos. Y aún nosotros con la mejor de las intenciones, si nosotros hemos obedecido a Dios y queremos que nuestros hijos lo obedezcan, también podemos ser demasiado bruscos, demasiado toscos y demasiado a veces cuadrados. Y muchos hijos de personas que son fieles seguidores de Dios, al ver tanta obstinación, dureza, aspereza de su padre, en lugar de obedecer el Evangelio, terminan odiándolo y yéndose en la dirección contraria. Porque las palabras utilizadas por estos padres muchas veces no son las correctas. Padres, no exasperen a sus hijos. Es un poder que nosotros subestimamos, pero nuestras palabras tienen mucho poder en todas las personas que nos rodean. Nosotros también podemos decretar cosas, pero no decretar como aquello, yo decreto que voy a ganarme la lotería. No, nada de eso. Nosotros podemos decretar sobre otras personas cosas buenas o cosas malas. Imagínense que están unos padres y tienen hijos, y estos hijos tienen algunas actitudes malas. Y les dije, es que ustedes son unos buenos para nada, ustedes no saben, ustedes son haraganes. Después de repetir una y otra vez esas palabras en la mente de estos hijos, van a comenzar a creer esas palabras. Y si creen que son unos buenos para nada, lo van a ir interiorizando, y después cómo creen que se van a comportar, como alguien que no puede hacer nada bueno. Y si ustedes le dicen, o si yo le digo, usted no puede, usted no sirve para eso, y al repetirlo una y otra vez, ¿qué va a ir creyendo esta persona? Que no sirve para eso. Y si cree que no sirve para eso, ¿cómo va a actuar? Como alguien que no tiene las capacidades. Nosotros podemos decretar cosas con nuestra boca. Hay una pareja de hermanas tenistas muy famosas y muy ganadoras, las hermanas Williams. Ellas eran lo top en el tenis femenino. Y cuenta la historia que a ambas, que es algo curioso, que dos hermanas, generalmente hay uno talentoso en la familia y es el que le va bien, pero a ellas, a las dos, les fue muy bien. Pero resulta que cuando ellas estaban pequeñas, su padre las entrenaba y él les decía que ellas iban a ser campeonas. Y todo entrenamiento les decía, ustedes van a ser campeonas. Y ellas terminaron creyendo eso, que ellas podían llegar a ser campeonas, y llegaron a hacerlo. Einstein, todos conocemos a ese señor despeinado que aparece por todos lados, uno de los científicos más importantes de los últimos tiempos. En la escuela le decían que él no servía para nada. Él era el más atrasado que los demás. En la escuela le decían muchas cosas. Pero en casa había alguien que le decía que él sí podía. Que él era diferente, pero que él podía hacer muchas cosas. Su madre. Su madre siempre le decía, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y esas palabras de su madre terminaron quedándose en su mente. Nosotros podemos ser como esa madre. Y nosotros tal vez tengamos en nuestras vidas a alguien a quien recordamos que nos haya dicho, tú puedes, no te quedes, seguí, avanzá, yo te apoyo, tú puedes. ¿Podemos ser esa persona nosotros? ¿O podemos ser quien decrete lo contrario? No puedes, no sirves. Nosotros con nuestra boca también podemos poner apodos calificativos a las demás personas. Fui de un mecánico y le llamo por teléfono, le digo, hola, usted es, y le digo el nombre. Sí, el seco, me dice. Y él automáticamente me dijo el seco. Bueno, a él le gusta su apodo quizás. Entonces voy donde el mecánico y lo veo y no lo veo tan seco. Entonces le digo, usted en algún tiempo fue delgado, ¿verdad? Sí, me dice, pero ahora ya no. Pero se quedó con ese calificativo.
Y nosotros asignamos muchas veces, y muchas veces con crueldad, calificativos a muchas personas. Muchas veces esos calificativos los hieren. Hay muchas personas que tienen pensamientos suicidas por las cosas que nosotros decimos, y personas que llegan al suicidio, o que viven en depresión, o que viven en angustia por las palabras que nosotros podemos decir. Cada palabra que nosotros decimos tiene un impacto en las demás personas, y muchas veces no nos damos cuenta. Hablando de decretos, una vez dije algo sin pensar. Había un compañero de trabajo que andaba haciendo algunas cosas no tan buenas, y yo le dije sin pensarlo: mira, eso que andas haciendo algún día te lo van a hacer a vos. Pasó el tiempo, terminó el trabajo, cada quien se separó y nos volvimos a reunir. Él me llamó, quería hablar conmigo y me dice: Gerson, ¿sabes qué? Recuerdo aquellas palabras que me dijiste. Y recuerdo que me dijiste que lo que yo andaba haciendo me lo iban a hacer a mí. Y así fue, me lo hicieron. Yo no tenía ni idea del impacto que iba a tener en su vida mis palabras. Y muchas veces no tenemos idea. Nosotros no escogemos las palabras que los demás van a recordar en su mente, en su corazón. No las escogemos. Pero esas palabras pueden tener un impacto grande en su vida. Así que debemos ser cuidadosos en todo lo que decimos, porque nosotros impactamos otras vidas. Nosotros, con nuestras palabras, hacemos cambios en la vida de las demás personas. Dios hace lo mismo, pero Dios hace lo mismo con un propósito. A Dios le encanta cambiar propósitos, asignar propósitos a la vida de las personas. Y a Abraham le cambió el nombre, le cambió el calificativo. No le puso el seco, no le puso el niñón porque vivió muchos años en su casa, no. Le puso padre de multitudes. No lo era, pero era un propósito que Dios tenía con esa persona. Y le cambió el nombre y Abraham se convirtió en padre de multitudes. Y a Pablo se lo cambió y le puso humilde, que refleja su ministerio. Y a Pedro, piedra o roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a Josué, era Oseas, se lo cambió y le puso Jehová salva. Y a Jacob, que era usurpador, se lo cambió también y le puso Israel, el que lucha con Dios. Y Dios cambia propósitos, pero lo cambia con una intención. No habla sin intención Dios. Dios habla de forma intencional y los cambia para bien. Y eso pide que hagamos nosotros. Que cuando hablemos, lo hagamos de forma intencional, conscientes de lo que decimos y del propósito por el cual lo hacemos. ¿Esto tiene consecuencias en las demás personas? Sí, pero también en las nuestras, en nuestras vidas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás también condenado. Nuestras palabras están, solemos decir, en un libro grande, pero ahora con la tecnología podemos decir en una base de datos en la computadora, allá que va a estar en el día del juicio. Y en esa computadora están registradas todas nuestras palabras. Dice que de todas vamos a dar cuenta. Cuando yo llegue, vamos a ver cuántas veces Gerson dijo bueno para nada. Y va a meter en la base de datos, lo ha dicho 1354 veces. Y por cada una voy a dar cuenta. ¿Y cuántas veces ha dicho necio? Y va a meter en la base de datos, lo ha dicho 327 veces. Más una vez que tuvo la intención de decirlo, pero no pudo porque se le atoró un pan en la boca. Y cada palabra que digamos, vamos a dar cuenta. ¿Cuántas veces te dijo te amo? ¿Cuántas veces dijo te perdono? ¿Cuántas veces dijo perdóname por lo que hice? Y de todas esas palabras dice que vamos a dar cuenta. ¿Por qué Dios está tan interesado en lo que decimos? Y Santiago continúa con el mismo tema y dice: porque con la boca, con nuestras palabras, bendecimos a Dios y Padre. Con ella bendecimos a Dios. Con ella bendimos, cantamos, con ella oramos, con ella predicamos, pero con ella también maldecimos a los hombres. Con ella afectamos a las demás personas, los cuales están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición por un lado
y maldición por otra. Y dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce al mismo tiempo. Nuestra boca no puede producir ambas cosas, ya sea por omisión, por error, por falta de cuidado, por falta de reflexionar, evaluar lo que decimos, o por malas intenciones. Nuestra boca no debe producir ambas cosas. Pedro estaba en el tejado de una casa cuando aparece Dios, revelándole una señal para que fuera a hablar con Cornelio. Y también aparece a Cornelio y le dice a Cornelio, vendrá Pedro y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro traía palabras, traía un mensaje, traía significado, algo que se iba a quedar impregnado en el corazón de Cornelio y su casa. Y eran palabras que salvan. Y nosotros podemos pronunciar palabras que salvan. Nosotros podemos pronunciar palabras que bendigan a otras personas. Nosotros podemos marcar a otras personas con nuestras palabras. Hay una novela basada en la segregación en Estados Unidos, allá por los años 50, en los cuales blancos y negros no se podían mezclar. Había baños exclusivos para blancos y baños exclusivos para negros. Había asientos en los buses, los últimos del bus, para las personas de color negra. Había una segregación. En esta novela, que luego fue llevada también a una película, hay una niña a la cual se le enseña desde pequeña algo y se le dice, eres amable, eres amable, eres amable, eres amable. Y se le repetía esto una y otra vez. Cuando esta niña creció y vio todas estas diferencias, se dio cuenta que el mundo no era tan amable, pero ella sí lo iba a hacer. Y ella se puso del lado de la causa de defender estas injusticias que se hacían en la ciudad, en la sociedad. Porque hay palabras que nos marcan. Las palabras que nosotros pronunciamos marcan a otras personas y su vida cambia por completo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para comenzar a hacer cambios? Para comenzar a identificar cómo nosotros deberíamos de actuar, cómo deberíamos de hablar. Y la única forma es, como dijo Pablo, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué podemos ver en Jesús? ¿Qué podemos percibir en Él? ¿Cómo hablaba Jesús? Y Jesús no era una persona que simplemente se quedaba callado, como vemos muchas veces en algunos cuadros, alguien que solamente sufrió. Jesús tenía carácter porque conocía a Dios, conocía al Padre. Y llegó a decir palabras como estas: sepulcros blanqueados, aquellos religiosos que solamente eran una apariencia, porque defendía la causa de Dios. Y sí, muchas veces Jesús tenía esta actitud fuerte, esta actitud de defender la causa, pero sin ofender a nadie. Sin embargo, la mayoría de veces que vemos a Jesús hablando, lo escuchamos, lo vemos, lo leemos pronunciando estas palabras a los enfermos, a los que cometen pecado, a los que estaban angustiados. Les dice: tus pecados te son perdonados. Jesús estaba llevando bendición por medio de su boca a todas las personas y reconocía la necesidad máxima en la vida de cada persona. Había necesidad física, sí, pero había una necesidad espiritual que es todavía más grande, y Jesús hacía eso. Y Jesús buscaba formas para llegar a las demás personas. Y nosotros podemos leer en los evangelios parábolas. ¿Por qué parábolas? ¿Por qué Jesús hablaba con historias y no decía directamente lo que había que decir? Porque nuestro lenguaje, y nosotros fuimos creados así, fuimos creados por Dios de manera que es más fácil para nosotros entender a través de historias. Y por eso Jesús usaba historias para que nosotros podamos entender.
Y vemos a Jesús buscando diferentes formas de hablar. Sin embargo, Jesús también entendió otra cosa. Muchas veces también es necesario callar. Y cuando Jesús estaba siendo torturado, ¿qué dice? Enmudeció y no abrió su boca. Y nosotros también debemos aprender cuándo debemos quedarnos callados. Cuando decir una palabra más está de más. Y cuando nuestro silencio es la mejor solución en nuestras vidas. En los tiempos de Jesús hubo una mujer que está viviendo una doble vida. Esta mujer comenzó a ver a un hombre que no era su marido y se escapaban de vez en cuando para estar con él juntos en intimidad. Uno de estas veces tenían acordado todo y se fueron a esa habitación para estar solos, para estar en intimidad, para estar allí. Ella sabía que lo que hacía estaba mal, porque no era algo de lo cual se lo comentaba a las demás personas. Ella no podía decirle a nadie lo que estaba haciendo. Ella sabía que lo que hacía estaba mal. Y no solamente estaba mal pecando contra Dios, sino que si alguien se daba cuenta, ella iba a sufrir las consecuencias, porque la ley judía era muy estricta y la pena era muerte. Esta mujer quedó de acuerdo con este hombre que no era su marido y se fueron a esa habitación. Pero había personas que ya sabían de la vida de esta mujer y lo siguieron. Y lo siguieron y dejaron que ellos entraran a la habitación. Y al momento se escucha que la puerta se abre de golpe y entran muchos hombres y medio le ponen unos trapos encima y la sacan arrastrada a esta mujer de la habitación. Y comienza a ver el alboroto en la calle y mucha gente estaba en la calle viéndola. Y no solo viéndola con odio, viéndola con ira, viéndola como una escoria, viéndola como algo despreciable. Los vecinos, más personas estaban allí. Y esta mujer la llevaron arrastrada por las calles. Y todos los que la veían la gritaban, le decían cosas, mátenla. Y hacían muchas cosas contra esta mujer. Estaba humillada. Luego comenzó a ver que todas las personas recogían piedras. Los adultos y luego hasta los niños inocentes comenzaron a recoger piedras. Y todos decían culpable, culpable, culpable. Y la seguían llevando arrastrada para matarla, porque esa era la ley. Y llegan hasta donde estaba un profeta famoso llamado Jesús. Y estaban preguntándole a estas personas, ¿qué hacemos con ella? Y Jesús los ignoraba. Al cabo de un rato, se levantó y dejó una evidencia que así como ella había pecado, los demás también tenían errores. Entonces todos sintieron vergüenza de sí mismos y se fueron. Ella había salvado su vida, sí. Sin embargo, aquellas palabras, culpable, 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 seguían sonando en su mente. Todas aquellas miradas de odio, todas aquellas miradas de desprecio, de escoria, de sentirse una basura. Ella se sentía así. Y eso había causado la humanidad. Y eso habíamos causado nosotros también, porque nosotros somos parte de esta historia compleja de la humanidad. Pero Jesús, cuando ella se sentía culpable, le dice, ni yo te condeno. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo impacta la vida de las personas la forma que hablamos? Esta mujer, después de escuchar a aquel gran profeta, que después se dio cuenta que era Dios, siempre recordó esas palabras, ni yo te condeno. Y esas palabras de Jesús, ni yo te condeno, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Esas palabras marcaron su vida. Y nuestras palabras, las que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, impactan la vida de las demás personas. Impactan a las demás personas. ¿Cómo deberían ser nuestras palabras? Pues Héctor, el niño que estuvo aquí hace un rato, nos dio la pista.
Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Nuestras palabras pueden ser la medicina que necesite otra persona. Puede ser ese confort, ese aire de aliento que necesitan otras personas. Nuestras palabras pueden ser, si son las adecuadas. Si hay algún mensaje, si hay algo que recordemos esta mañana, todos, es este versículo. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.